Iglesia, el nombre de este mensaje me pega al corazón, me llena de alegría y quisiera que todos los días nosotros pudiéramos vivir esta frase que el Espíritu Santo me regaló como título para este día. Y que el título tiene que ver con todos los atributos, con todo lo hermoso, con todo el ser, con toda la esencia de nuestro Padre, de su Santo Espíritu y de Jesús en nuestras vidas. Amén. No sé si tú sientes en tu corazón y lo vas diciendo después de mí, y es un título de una poesía del Señor que dice así: tu amor, con fuerza, tu amor. ¿A quién se lo estás diciendo? Entonces, ¿cómo se dice? Como si fuera un amor muy grande. Me obliga a amarte más y más. Vamos a decirlo con el corazón y que sea esa fuerza del Espíritu Santo que me convence. Tu amor me obliga a amarte más y más. Solo cuando yo recibo del amor de Él es que yo me siento obligado a amarlo. Porque su palabra dice que yo lo amo. ¿Por qué qué? Porque Él me amó primero. Entonces, cuando yo recibo de su amor, cuando yo recibo de su infinito e inmerecido amor todos los días, cada segundo de mi vida, lo único que yo hago es querer obligarme a amarlo más. ¿Lo entendiste? ¿Lo recibes? Bueno, y el Señor me inquietaba con esta palabra. Mira, con un solo versículo, porque yo le decía: Señor, pero vamos a hablar de este personaje que me estás inquietando tanto, pero solo hay un versículo. Y yo le decía: Espíritu Santo, dame todo lo que hay en ese versículo. Vamos a Lucas 23, 26. Vamos a hablar de un hermanito que por lo que el Señor y el Espíritu Santo ha mostrado, tal vez lo vamos a conocer en el cielo. Y cuando digo tal vez, no es porque de pronto Él no esté. Bueno, eso solo sabe el Señor, pero por los frutos vemos todo lo que pudo haber pasado, sino para que tú y yo nos esforcemos, para que no solo conozcamos a este hermano, sino a muchos más. Amén. Lucas 23, vamos en Nueva Traducción Viviente. Y dice así: cuando ellos llevaban a Jesús, ¿quiénes llevaban a Jesús? Los soldados romanos. Cuando ya lo llevaban para ser crucificado. ¿Estamos ahí conectados? Cuando Él ya iba a ser crucificado, cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió, oigan lo que sucedió, que un hombre llamado Simón, ¿cómo se llamaba? Simón, que era de Cirene. El apellido antiguamente era de la ciudad. Yo soy Lina de Medellín, antes de Pereira. Pero aquí soy de las dos, de Pereira a Medellín. Bueno, lo importante es que soy ciudadana del cielo, que es lo importante, lo que somos todos. Entonces dice: cuando ellos llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, o sea, Simón de Cirene, venía del campo. ¿Quién venía? Simón de Cirene. ¿Cuándo qué? Cuando los soldados romanos traían a Jesús para ser crucificado. Vamos a ir conectados. Entonces, los soldados, ¿de dónde venía Simón de Cirene? Venía del campo. Y los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Entonces, ahora sí lo voy a leer bien de corrido. Vamos todos ahí concentraditos. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Ahí vemos 5 cosas. A ver, pongamos la manito para que vamos entendiendo. En este versículo Dios nos va a hablar de 5 cosas. ¿De qué nos va a hablar? ¿De cuántas? La primera, aquí me dice que había un hombre llamado Simón. Simón, el primero. Había un hombre que se llamaba. La primera, hay que tener en cuenta Dios qué nos quiere decir con ese Simón, con ese nombre de Simón y quién era Simón. El segundo me dice que era de Cirene.
La palabra se lee con entendimiento y yo voy a la presencia del Señor para que Él me explique. Porque cada palabra de sus sagradas escrituras tiene algo para mí. Y no la podemos dejar pasar por alto. La tercera, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía Simón? Muy bien, ahí vamos, nos vamos concentrando. La cuarta, ¿qué hicieron con él? Lo agarraron, ¿qué más? Y lo obligaron, ¿a qué más? Y lo obligaron a llevar la cruz. La cuatro, ¿cuál es? Lo agarraron y lo obligaron a llevar la cruz. Y la quinta, ¿dónde fue a llevar la cruz? Detrás de Jesús. ¿En qué posición iba? Detrás de Jesús. Entonces vamos a ir para que nos alcance el tiempo. Vamos a ver el significado de Simón. ¿Qué significa Simón? Vamos a ir. Simón en hebreo se dice chamá. ¿Cómo se dice en hebreo? Chamá. ¿Qué significa escuchar? Significa oír y estar atento. El significado de Simón en hebreo significa oír, estar atento, escuchar. Escuchar, oír y estar atentos. ¿Estamos atentos? ¿Estamos chamá? ¿Estamos chamá todos? ¿Estamos chamá? ¿Cuántos Simones hay aquí hoy? Amén, muy bien. Y aquí Simón, el que escucha, el que es escuchado por Dios y escucha al Señor. Porque nosotros podemos venir a la iglesia, pero el corazón que Dios nos dio nuevo no escucha. Sigue escuchando ese corazón carnal que escucha la carne, que escucha los pensamientos, los sentimientos del alma, lo que nos gusta hacer en esta tierra, no lo que le gusta hacer a Dios. Por lo tanto, no escucha a quién, a Dios. Entonces, Simón, ese que pasaba por ahí, el significado de ese nombre es el que escucha a Dios, pero no solamente escucha, sino que cuando ora es escuchado por Dios. Cuando habla es escuchado por Dios. Y tú y yo tenemos que ser conscientes que todas las oraciones no van a Él. Si tú y yo no tenemos una oración conforme a los planes y el propósito de Dios, Él no escucha. Como tampoco hace milagros si no hay obediencia. Tú y yo no podemos esperar milagros si no estamos escuchando la voz de Dios y obedeciéndola. Seríamos conchudos si estamos esperando todo el tiempo un milagro, pero no estamos haciendo su voluntad. Estamos esperando el favor de Él, que su gracia venga sobre mí, pero, repite conmigo, pero no le obedezco. Soy un conchudo que se escribe en Arial 1950, bien grande, conchudo. Cuando pedimos bendiciones, pero no escuchamos a Dios. Lo pasamos por la galleta, como decimos aquí los paisas. No le prestamos atención, ignoramos la presencia de Él, ignoramos su voz que viene a través del Espíritu Santo, lo hemos dicho muchas veces. Ignoramos su voz, no escuchamos su voz. Chamá en hebreo significa escuchar, oír y estar. Entonces, en esta primera parte, no es que todos digamos, uy, no voy a ir a la registraduría a cambiarme el nombre, yo quiero ser Simón. No, es el significado de Simón el que debe estar en mi corazón. Lo que significa Simón es lo que debo plantar en mi corazón para que mi voz, mi nombre sea el nombre de Simón en hebreo. Los que seguían al Señor, los que oían la ley de Moisés, los que esperaban al Mesías, chamá. Nosotros no debemos pensar, uy, no, voy a tener un hijo y le voy a poner Simón. No se trata de eso. Voy a tener un hijo y le voy a enseñar lo que hay en el corazón de un Simón. Porque yo necesito hoy que Dios imponga en mi corazón ese espíritu de chamá, ese espíritu de Simón, ese espíritu que solo vive para escuchar la voz de Dios, no mi voz. Ese espíritu que anhela que mi Creador me escuche. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer en primera instancia? Que lo que significa el nombre de Simón, yo lo plante como una semilla en mi corazón. Amén. Amén por los chamá. Muy bien. El número 2 era de Cirene. Bueno, ¿y qué me dice? ¿Cómo así que era de Cirene? Y pasamos por alto las escrituras.
A Dios le debe agradar demasiado que nosotros no pasemos por alto la escritura si es que la lees. Porque grande pecado hay en la iglesia del Señor que no leen la palabra, que está desnutrido su espíritu. Que el Señor nos entrega un espíritu para que ese espíritu crezca en fe y se lo entreguemos al Señor bien administrado. Porque solo con un espíritu bien nutrido el alma va a ser transformada, el alma se perfeccionará y esa alma y ese cuerpo que va a ser transformado irá a la presencia por una eternidad. Entonces, cuando nosotros nos convencemos de que la palabra no la debo dejar pasar por alto, de que la palabra, primero, yo debo saber que debo leer la palabra, pero yo quiero que te preguntes hoy, iglesia, ¿cuándo fue el último día que te sentaste a leer la palabra? Y no solo a leerla, a estudiarla, porque la palabra no se lee solamente, se estudia, se medita, se entra al corazón. Y hablamos una vez de qué hizo María, la madre de Jesús. Todo lo que oía de Jesús lo meditaba y lo guardaba en el corazón. ¿Qué hacía? Lo meditaba y lo guardaba en el corazón. ¿Estamos haciendo eso, iglesia? ¿O venimos a otra prédica o venimos a otro mensaje y la vida sigue igual? O sea, hay que grabar en el corazón la palabra para poder que Dios nos escuche, porque lo que hay en el corazón es lo que va a salir por mi boca. Entonces, cuando habla de Cirene, yo me tengo que detener. Señor, ¿qué significa la ciudad de Cirene? Y resulta que en la ciudad de Cirene había colonia judía y ahí vivían los griegos también. Y esos griegos, ¿qué hacían? Fueron convertidos, les fueron a predicar la palabra. Habían sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Los templos donde iban a leer los rollos de los profetas antes de que llegara el Mesías. Creían que lo que se leía en las sinagogas era real, venía el Mesías, estaban esperando un Salvador. ¿Alguno ha venido aquí a la sinagoga y espera que viene el Salvador por nosotros, que viene el Mesías? Eso hacían antes de Jesús, solo que en su mayoría, como hoy, no creían que el Mesías llegó. Y se te puede decir, mira, en la iglesia, porque ¿para qué vamos a hablar de los de afuera? Los de afuera no creen. Y nosotros que debiéramos estar atentos, velando cada día, nos comportamos como los incrédulos de afuera. Debemos estar esperando con fe la venida de Él. Debemos estar esperando nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y ellos, los de Cirene, en su mayoría los que iban a la sinagoga, no todos, porque en todas las poblaciones hay incrédulos y hay personas que van a la sinagoga y hay quienes van a la sinagoga pero no creen, sino que van a sentarse un ratico en la silla para irla limpiando cada semana del polvo. Pero Dios lo que quiere es que si nos venimos a sentar a la iglesia, si venimos a adorar a Dios, es que esa palabra yo la crea y no la pase por alto. Y esta es una muestra. En Cirene era un pueblo muy agricultor, eran fructíferos, había producción y cosecha de trigo. Y ese trigo y esos frutos y los animales los usaban, ¿saben para qué? Para viajar a Jerusalén. Y a Jerusalén llevaban a las fiestas como judíos. Ellos eran casi como griegos judíos. Como nosotros somos paisas, pero somos del cielo. Aunque estemos en la tierra y hablemos español, hablamos el lenguaje del cielo y lo vivimos. ¿Estás ahí conectado? Ellos eran griegos, pero hablaban el lenguaje de los hebreos, porque era el lenguaje que se les enseñaba en la sinagoga. Amén. Entonces nosotros, aunque seamos de esta tierra, vivamos en esta tierra, repite conmigo, no soy de aquí. Pero tampoco que digan como la canción, ni de aquí, no soy de aquí ni soy de allá. Se me olvidó, pero hay una que dice así, que ni de aquí ni de allá. Eso es ser tibios. ¿De dónde eres tú? Pues ni de aquí ni de allá, donde me lleven. Dios me traiga, Dios me lleve. Entonces, sí, eso que hacían los del pueblo de Cirene era que lo que cosechaban lo usaban para el viaje a Jerusalén. Y no era como acá. Usted coge un Uber, ahí publicidad al Uber, al Didi o a lo que sea, para que no se enojen los del Didi. ¿Cuál lo trae? Bueno, no se pide un carro, se pide
o tienes transporte o vives aquí a 6 cuadras, o algunos que se dan el lujo de quedarse en la casa como si fuera lo mismo. No es lo mismo, sí, no es lo mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia y nos parece tan fácil, también tenemos que conocer a los que les tocaba caminar. Ahí no había carro, ahí no se pedía carro. Tocaba caminar y se veía el esfuerzo, y en sus caballos, en sus mulas, llevando el trigo, llevando el vino, llevando los frutos de la tierra para ofrendarlos al templo. Ahí los dejo en contexto. Entonces el Cirene iban 3 veces al año porque era obligación. Y en uno de esos viajecitos fue que les tocó la crucifixión, que era un día de Pascua donde ya fue llevado Jesús para la crucifixión. Entonces ellos iban por varias razones. Las fiestas, una de las fiestas era celebrar la salida de Egipto. ¿A qué venimos a la iglesia? A celebrar que Dios nos sacó de Egipto. ¿Estamos ahí conectados? ¿A qué se viene a la iglesia? ¿A qué iban los de Cirene y de otras muchas ciudades? Cuando llegó el Pentecostés también estaban de Cirene y muchos pueblos aledaños, solo que hoy me voy a concentrar en el Cirene, y que hablaban de diferentes lenguas. Entonces ellos tenían diferentes idiomas, pero cuando vino el Pentecostés, todas las diferentes idiomas fueron entendidas porque el Espíritu Santo se manifestó y se pudieron entenderlos. Este está hablando la lengua mía, está hablando hebreo y es griego, y ¿por qué está hablando esto? Porque el poder de Dios puede hacer cualquier cosa y se manifiesta entre nosotros. Pero lo que Dios pretende con ese lenguaje es que todos hablemos uno solo, que haya unidad en la iglesia para hablar el lenguaje del cielo. Que usted que viene a la iglesia, no, pues es que son tan chéveres, tengo amigos, es que hay muchos jóvenes. Y los viejitos, no, es que hay muchos viejitos también, y ahí tengo el parcero. No, es que venimos y compartimos un desayuno. No, a eso no se viene a la iglesia. A la iglesia se viene a celebrar que Él nos sacó de Egipto. Y si no, júntese con los que Dios ya sacó para que vamos aprendiendo. ¿Qué es sacar de Egipto? Es sacarme de esa antigua manera de vivir, es apartarme del dominio y la esclavitud del enemigo que me tenía aprisionado. También recordaban los 40 años que se pasaron por el desierto, y yo les pregunto, ¿ellos pasaron por el desierto cuando venían a celebrar la Pascua? Literal, físicamente. No, tú y yo tampoco. Pero creemos en todo lo que sucedió, y solo el Espíritu de Dios me puede convencer que se abrió el mar, que cayeron codornices, que el Señor trajo agua de una peña en el medio del desierto, que los cubrió del frío, que los protegió del calor. Yo lo creo. Entonces yo celebro también eso, por lo que Dios hizo con los antepasados en el desierto, y eso es una de las celebraciones de los que hacían ellos cuando iban a la iglesia. Entonces, y la tercera cosa por las que, una de tantas, muchas, porque habían muchas fiestas, una de las terceras de las 3 veces al año que tenían que ir era a traer las primicias de los productos, llevar al templo. Entonces son 3: llevar las primicias, celebrar la salida de Egipto y recordar los 40 años en el desierto, todo. ¿Y qué se recuerda? Los castigos, las bendiciones, los desobedientes, los que se obedecieron, para meterme en mi corazón lo que sí debo hacer y lo que no debo. ¿Estamos conectados? Con lo de Cirene ya estamos. Que yo tengo que ser la tierra como Cirene, una tierra donde aquí, esta tierra también se debe llamar Cirene, donde se produce el fruto, el trigo, el pan, pero que viene del cielo, donde yo recuerdo, donde no pierdo la memoria por todas las cosas que Dios hizo desde antes hasta este día, lo que hizo con mis hermanos, mis antepasados, mis padres, con lo que está haciendo hoy. Yo debo tener ese Cirene dentro de mi corazón. Ya está Chamá, ya está Simón, ya está dentro de mí el que escucha a Dios, pero no debe salir de mí ese pueblo que se llama Cirene. Dios me puso a mí, te puso a ti como una tierra fértil,
pero tú y yo somos los que la hacemos infértil porque la descuidamos y porque no sembramos, porque no le echamos agua, que es su palabra, porque no lo cuidamos, porque no estamos con nuestras manos labrando la tierra. Ese Simón labraba la tierra. Ese Simón vivía en una tierra donde se cultivaba con la intención de que lo que cultivaba era para ofrecerlo en el templo del Señor. Tú y yo tenemos que cultivar y tener esa tierra que se llama Cirene y ser Simón el que está haciendo y obedeciendo para poder sembrar de lo que Él mismo me da. Amén. 3. ¿Cuál es la 3? ¿De dónde venía Simón? ¿De dónde venía? Del campo. Y el Señor ponía en mi corazón, porque conversé mucho con el Espíritu Santo para que me explicara solo de ese texto todo lo que el Espíritu Santo está hablando. Y ruego para que cada uno Él reparta como según tengamos dispuesto nuestro corazón. Venía del campo. Simón representa la oveja que está en el campo, escucha la voz del Señor y viene al templo de Dios. Te lo repito. Simón representa aquel que escucha, la oveja que escucha la voz de Dios. Se sale del lugar donde está para ir al templo de Dios. ¿A qué? ¿A que me den o a dar? A esperar que este no me saludó, que este no me contesta, que este me dejan visto, que este no me invitó a pan, que este le dio al otro y a mí no. ¿A qué venimos al templo? A dar. ¿A qué fue Simón y los judíos que estaban con él? A dar. Y estaba ahí en medio de la multitud, cuando llevaban a Jesús a ser crucificado. Vamos a Juan 10, del 24 al 27. Y estamos recordando que estaba Simón entre la multitud. ¿Y qué sucedió? Lo agarraron y lo obligaron a llevar la cruz. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver este mensaje, Juan 10, 24, que tiene que ver con lo que Él nos está hablando, de darnos todo nuestro corazón a Él, de escuchar su voz y de entregarlo todo. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, pues dínoslo sin rodeos. La gente que lo rodeaba le decía: bueno, dígame, ¿usted es el Mesías, sí o no? Dígalo pues. Y mira lo que él contestó: porque dudamos quién es el que nos va a salvar. Estamos en problemas, estamos en enfermedad, en tristeza, en lo que sea, y dudamos quién es nuestro Mesías. ¿Cuál es el significado de Mesías? Salvador. Jesús le contestó: yo ya les dije. ¿A ti ya te lo dijo? A mí ya me lo dijo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y yo ya se los dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. La prueba más grande es que todo lo que tú y yo hagamos en la tierra sea en nombre de Él, no por mi cuenta. Ni siquiera Jesús, siendo Dios, hizo nada por su cuenta. Nos dio ejemplo y todo lo que Él hizo fue en nombre, mandado por su Padre y el mío. Muy bien, 26. Pongan atención para lo que viene. Pero ustedes no me creen porque ustedes no son mis ovejas. ¿Quiénes no creen? Los que no son ovejas. Y tenemos que ser primero ovejas para luego ser discípulos. Si tú ni siquiera haces el primer grado o el preescolar, que es tan importante de ser una oveja, repite conmigo: jamás voy a ser un discípulo. Porque primero tengo que aprender a oír. Porque primero tengo que ser chamá en mi corazón. Porque primero tengo que tener el espíritu de Simón en mi corazón. Pero ustedes no me creen. ¿Y Jesús le habló a ellos o nos está hablando a nosotros? Ustedes no me creen porque no son mis ovejas. 27.
Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y la pregunta hoy es, iglesia, ¿tú has escuchado la voz de Él? ¿Sí o no? Ahora, la escuchas pero no lo sigues. Podemos escuchar que este es el camino que nos lleva a la verdad. Sabemos que no podemos hacer tantas cosas. Escuchamos, pero no lo seguimos. Sabemos todo lo que Jesús hace, pero nos falta esta oración diaria. Jesús, ¿tú qué harías en esta situación? Quiero escuchar tu voz para seguirte. Espíritu Santo, ayúdame a entender tú qué harías, qué hizo Jesús o qué haría en esta situación. Ayúdame a entender. Espíritu Santo, explícame. Y Él nos explica, pero no obedecemos, porque Él nos explica, pero nosotros nos hacemos los de la oreja mocha. Pero Él sí nos explica, solo que nosotros tomamos la decisión de no seguirlo. Muy bien, ahora nos vamos para el número 4. ¿Qué hicieron con el número 4? ¿Qué le hicieron a Simón? Lo agarraron y lo obligaron. Y hay una parábola que luego la vamos a ver porque es muy importante, que el rey mandó a invitar a su boda a muchos y no quisieron ir, dejaron plantado al rey. Y tal vez tú o yo podemos ser uno de esos que deje plantado al rey. Mira, como se puede ver en la iglesia que tú dejes plantado al rey cuando nos sirve a la mesa aquí, son muestras de lo que podemos hacer, que lo podríamos dejar plantado a Él. Porque un día de descuido que tú no quieras o te desanimes o algún problema o obstáculo te haga faltar a la iglesia, bueno, después vemos esa historia que es hermosa. Pero en ese texto Dios habla que los obligue a venir a esa boda para que hayan más personas en la casa de Dios. Y tenemos que entender algo que en tiempos pasados tal vez entendíamos mal. No es que tú obligues a tus hijos a venir a la iglesia. Aquí la definición de obligar es otra. La definición de obligación o de obligarme a mí mismo es ser responsable con lo que Dios me dio a mí. Me obligo a ser una buena mamá y un buen papá trayendo a mis hijos a la iglesia. Porque Dios te va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Los dejaste en la casa? Tú tienes como mamá la obligación y papá, mientras vivan bajo tu techo, mientras dependan de ti, tienes la obligación de traerlos a ellos. Ellos no pueden decidir por sí mismos. Tú tienes la obligación de ser un buen esposo, de tratar bien a tu esposa. ¿Por qué? Porque es que Él me amó a mí primero. Pero si tú no recibes del amor de Dios, ¿qué amor le vas a dar a tu esposa? Y para que no me hagan cara a los esposos, a las esposas también nos llamó a ser buenas esposas, a dejar la ira, la manipulación, el enojo. Pero si yo no estoy con los brazos abiertos para recibir el amor de Dios, no puedo decir, Él me amó primero para yo poderla amar a ella o amarlo a Él. Yo no puedo amar al prójimo si no recibo el amor de Dios. Si no voy a su presencia, escucho y obedezco, medito y lo guardo en mi corazón. Porque tú y yo decimos que somos ciudadanos del cielo, pero nos comportamos como terrícolas. Leemos religiosamente, pero ninguna palabra está siendo metida al corazón. Seguimos haciendo las mismas cosas. Tenemos un corazón conformista. Estamos acomodados, no nos salimos del confort, nos gusta darnos la gran vida. Y ahí es cuando Dios dice, ay de los ricos, porque nos complacemos, y la riqueza no te estoy hablando de lo económico. Influye e incluye también la riqueza de este mundo, para que tú y yo nos apartemos de Dios, porque si hay salud, si hay dinero, si hay un trabajo chévere, no, mi vida, la gente define la bendición por lo que le está pasando en este momento.
Tengo casa, carro y beca. Y la mica. Tengo de todo. Me está yendo bien. Y define la bendición con la adquisición, con las cosas económicas, con la salud. Repite conmigo, esa no es la bendición. La bendición es que las riquezas del cielo las esté teniendo en mi corazón cada día y que las viva. Esas son las verdaderas riquezas. Por esas es que nos van a pedir cuentas. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, no nos van a decir: ¿y usted qué estudió? ¿Y en cuál universidad? ¿Y por qué en la pública? ¿Y no hiciste un máster? ¿No eres magíster en nada? ¿No hiciste ninguna especialización? No, yo sí hice máster. Fui el más terco de los de la iglesia. Es lo único que podríamos decir. Somos obstinados y tercos. Eso sí podemos mostrarlo. Y eso es lo que hay que reconocer ahora, porque allá ya sería tarde. ¿Lo entiendes? En griego se dice kapish. ¿Lo entendiste? Entonces, la descripción o la definición de obligar no es que, ay, es que Dios me obliga, si no me voy para el infierno. Bueno, sí, nos vamos a ir para el infierno si no obedecemos. Pero no es que Dios nos obligue. Dios no quiere que estemos obligados a obedecer. Dios no quiere que vengamos obligados porque mi mamá me dijo: si no viene a la iglesia, no salimos al parque por la tarde. Ay, vamos a la iglesia y te invito a tu comida favorita. No. Dios quiere que te nazca venir a la iglesia. Dios quiere que te nazca danzar. Dios quiere que te nazca abrir la boca para cantar. Dios quiere que te nazca dar testimonio de Él, que te nazca en las mañanas desayunar con Él, en la tarde almorzar con Él. Y si tienes mucha hambre, vuelve y desayuna, come, cena, que pases todo el tiempo en su presencia. Orar sin cesar. No es que usted diga: bueno, cesar para afuera, que no puedo orar contigo. Orar sin cesar, no pare de orar. Oiga, le estoy hablando, no es que estoy orando, no, así no, que ya nadie le puede hablar porque usted está orando. Orar sin cesar es que medites en el corazón todo el tiempo tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones. Eso es orar. Estoy todo el tiempo comunicándome con mi Dios, comunicándome con el Espíritu Santo. Orar es hablar con el Santo. Eso es orar sin cesar. No religiosamente, un momentico que estoy leyendo la Biblia, pero mira, me se está ahogando, ya lo dejo ahogar. Orar sin cesar es ayudar al prójimo, porque el Espíritu Santo te está hablando y estás hablando con Él de que ayudes, de que des una palabra, de que abraces, de que obedezcas, de que leas las escrituras, todo lo que Dios te pueda estar diciendo ahí. Obligación es la responsabilidad y la exigencia que yo me hago, porque la palabra me obliga a obedecer. Dios nos da mandatos. ¿Qué es mandatos? Leyes. Las leyes se cumplen. Si tú te pasas un semáforo en rojo, no te obligaste a respetar las normas para que te tengan un parte. Y yo te pregunto, mamá o papá, ¿tú por qué si obligas a tu hijo a ir al colegio? Y no puede faltar al colegio, pero a la iglesia sí falte. Tienes que obligar a tus hijos a que busquen a Dios de la forma correcta. Tienes que obligar a tus hijos a que se comporten de la forma correcta. Y si ya no tienes hijos, entonces ¿yo qué hago? ¿Dónde voy a adopto? ¿Voy a bienestar familiar? No, estamos hablando de todos los roles que tú y yo tenemos en la tierra. Si soy jefe, yo tengo que obligarme a mí a dar testimonio a los que dependen de mí, porque no es ser jefe, es ser líder. Tengo que mostrar a Cristo en mí, me tengo que obligar a mostrar y dar el amor del que Él me dio. Pero si yo no me dispongo a que Él me ame, Él está dispuesto a amarme, pero si yo no recibo su amor, no estoy dispuesta, no lo busco. Mira, en los detalles de la palabra, tú y yo podemos sentir la presencia de Dios y sentirse amado. Si no lo has hecho, inténtalo. Juan 4:19, que ya lo hablamos. ¿Qué dice Juan 4:19?
¿Qué dice ahí? Bueno, no era esa, pero está bonito, ¿cierto? El versículo que tenía que ver con este es el que ya se los recité, que dice que Él me amó a mí primero y después yo le devuelvo ese amor. Muy bien. Vamos, si me lo pueden conseguir, lo ponemos ahí en pantalla, porfis. Número 5. Con esto concluimos lo que Dios ha querido hablar de a nosotros. Dice, detrás de Jesús. ¿Quién iba detrás de Jesús? Simón, es la tarea de ir detrás de Jesús. ¿Cuál es la tarea que Dios nos pone? Seguir sus pasos, ir detrás de Jesús. Y esto no es casualidad. Dice que en Mateo 16 del 24 al 27, primera de Juan, solo faltaba el unito. Nos amamos, gracias audiovisuales, qué bien. Nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Y repitan conmigo, por mis frutos me conocerán. Repita otra vez, por mis frutos. O sea que si tú no eres amoroso con el prójimo, ¿cuál es el antifruto que se está viendo? Ese no se ha dejado amar de Dios. Y no es que estemos juzgando, estamos discerniendo a través de la palabra. Cuando alguien es grosero, iracundo, le miente al otro, ¿qué está pasando ahí? Repite conmigo, no se está dejando amar de Dios, no ha recibido el amor de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando vino a la tierra, vino lleno del amor del Padre y vino a vaciarse en nosotros? El problema es que nosotros no nos dejamos vaciar de Él. Vaciamos a los demás de lo que nosotros tenemos, ahí sí, de toda la carne y rabia que guardamos, en vez de dejarnos vaciar de Él para vaciar a otros en amor. Muy bien. Ahora, detrás de Jesús, vámonos con dos historias corticas pero sustanciosas. Mateo 16, 24, 27. Y mira qué significa ir detrás de Jesús. Luego Jesús dijo a los discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ¿qué es ser seguidor? Ir detrás de Él, hacer las cosas que Él hizo, marcar las mismas pisadas, ir por las huellas de Él, hacer todo lo que Él hizo. Y yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo: ¿será que las cosas que hice hoy, esta mañana, esta semana, serán las que Jesús haría? ¿O te daría vergüenza hoy de lo que hiciste esta mañana? El solo tener desánimo en la iglesia está mal, ¿o está bien? Si estamos cantando una canción con gozo y a ti todavía no te nace danzar, es porque necesitas recibir el amor de Dios. Si tú todavía te duermes en una prédica, es porque el amor de Dios no está. Pero te vas para un día de sol y ni se puede dormir, porque esto costó mucho dinero y tengo que disfrutarme hasta la última gota de sol. No, el sol no viene en gotas, ¿cierto? Entonces, esto no te cuesta, iglesia, para que te duermas en una plena palabra. Si tú te duermes es porque no te has dejado amar de Dios, porque cuando uno ama tanto a Dios, no se quiere perder ni media. ¿Alguno dijo amén? Nadie. Todos los dormidos digan amén. Ahí vamos. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Mira, ¿y por qué vuelven y hablan de eso? 3 prédicas hablando de ser discípulos. Agradezcamos que su misericordia todavía está para que nos lo recuerde. Porque yo te pregunto, ¿en 3 prédicas ya te comportas como un seguidor? Hay muchas palabras, muchos versículos que hablan de ser un seguidor.
Y el Espíritu Santo es tan creativo que nos los dice de una y otra manera. Hoy nos lo está hablando a través de Simón de Cirene. Pero hay muchas maneras de nosotros entender en el Espíritu cómo debemos comportarnos. Tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tomar su cruz y seguirme. No sé si en esa versión estaba su manera egoísta de vivir, porque en la mía sí decía así. 25. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. No sé por qué en esta no decía. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces estamos hablando de una vida egoísta que hay que abandonar. Vamos ahí en la anterior. Tienen que abandonar su manera egoísta de vivir. Y hoy vamos a reconocer qué es ser un egoísta, y si yo soy egoísta, vamos con la definición de egoísmo. ¿Qué es ser egoísmo? ¿Qué es ser egoísta? Eso abunda en la tierra. El egoísmo es la actitud de anteponer tus propios intereses, necesidades y deseos por encima de los demás de forma sistemática. Todo lo que yo siento y deseo y lo que a mí me interesa, primero debo estar bien yo antes que el otro. Y el Espíritu Santo te va a hablar a ti. Deja que Él te hable. Yo tengo que callar y escuchar al otro, a ver el otro qué quiere, así yo tenga que renunciar por momentos a cosas que a mí me gustan. Hasta hablar. Me encanta hablar, quedémonos callados para que el otro hable. Eso es ser egoísta, hablar como un loro y no escuchar. Y las peleas y las discusiones se presentan cuando yo no tengo empatía y me preocupo por estar bien yo y no me importa el otro cómo está. No me importa cómo está el hermanito de la iglesia, no me importa si le voy a gritar, no me importa si lo voy a hacer sentir mal, no me importa si le voy a pegar una vaciada, no me importa si yo duermo un rato más, cómo puedo perjudicar a los demás, no me importa si yo llego tarde, cómo puedo por mi egoísmo tal vez de dormir otro rato o de disfrutar otro rato o de hacer otras cosas. Y Dios ha tratado eso en mí, porque las costumbres que traía de antes, mira qué costumbres traes tú de tu casa que no son agradables a Dios. Es que así me enseñó mi mamá. No, porque cualquier palabra, cualquier actitud, cualquier gesto o cualquier también falta por omisión, algo que te falte, que no hagas con el prójimo, también demuestra egoísmo. Es que estoy muy cansado. ¿Qué importa? Cánsate otro poco, da una milla extra. También la palabra nos da un ejemplo de que cuando a alguien obligaban a llevar una carga, la palabra de Jesús y la palabra que nos enseñaban desde antes, porque Jesús lo recordó. Si me ponen a llevar una carga, yo no solo debo llevar esa, sino tener tanto amor para llevar la extra. O sea que por solo hacer lo que me mandan, ya soy un siervo infiel, porque la palabra lo dice. Yo tengo que dar más de lo que me están mandando, dar de mi cansancio. No es que estoy cansado, bueno, el otro necesita de ti, ofrece de tu cansancio también, porque cuando ofreces de eso la paga está allá. No, pero es que no me ofreció nada por eso, me va a pagar muy poquito o lo que sea. ¿Qué gano yo con eso? ¿Cómo que qué ganas? Santidad, perfección. Vas quitando el egoísmo de ti cuando te preocupas por los demás. No, estoy tan ocupado que no me acuerdo qué necesita mi hermano. No estoy tan ocupado que no me importa mi mamá, mi esposo, mi esposa, los de la iglesia. No me importan, porque primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, todo yo.
Es un egoísmo que me lleva a una iniquidad, porque me lleva solo a pensar en mis propios intereses, no en los de los demás. Ahora, que lo que tú vayas a hacer también tiene que ser medido, porque tú no puedes ofrecerle a Dios sacrificios que Él no te ha pedido. Tú no puedes en el tiempo del Señor ir a servirle a otro. Primero el Señor. Si tú tienes una hora con el Señor, ese es el tiempo con el Señor. Ay, no, es que Él me dijo que diera la hora extra, voy a quedarme otra hora más. Y se comprometen los tiempos con el Señor. Estamos ubicados. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni los problemas, ni las personas, pero uno tiene que tener ese discernimiento de saber en qué tiempo. No es que, ay, bueno, voy a ser egoísta un momentico. No, no, voy libre del egoísmo. No, pero mira, no puedo. No es que esté siendo egoísta, porque primero escoges a Dios, pero hay que tener discernimiento. Y el ejemplo que te puse ahorita, oiga, hable pues, ¿usted con quién está hablando? Con Dios, ahorita hablamos tú y yo. Tenemos que tener discernimiento y buscar a Dios. Y que no sé si ya recibiste respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste? ¿Cuándo fue la última vez que sacaste un tiempo de adoración? ¿El domingo pasado? Mira cómo estás desnutriendo el espíritu por dedicarte a otras cosas que Dios no quiere que te dediques. El tiempo es corto y nos asustamos, el terremoto, el temblor, y ahí puedes quedar. Podemos quedar. Y Dios te dice, ¿cómo administraste el tiempo que te di antes del terremoto? ¿Dejaste de ser egoísta o me trajiste el egoísmo aquí? Aquí en el cielo no cabe el egoísmo, hasta luego. No te conozco, hacedor de mal. Entonces, son los deseos y las necesidades por encima. Yo paso por encima de la gente para yo estar bien, para que, ese fresquito se me salió. Le dije cuántas eran 5 más 1. Esa rabia, esa ira, esa amargura que no se va. Prefiero satisfacer mi necesidad de amargura, de rabia. Prefiero hacer mis cosas que ayudarle a los demás. Eso es pecado. Y si lo practico todos los días, ¿cómo se llama? Iniquidad. Y si practico la iniquidad, ¿quién controla mi vida? ¿El Espíritu Santo? ¿O unos amiguitos? Porque deberían ser enemigos, pero son tus parceros o nuestros parceros. Y dice, de forma sistemática, te fluye, te sale. Ay, no, es que se me salió. O sea, ya es algo sistemático en nuestra vida, ser egoístas, dormirnos. O puede que usted esté muy despierto hoy, pero no lo está metiendo al corazón. Pastora, mire, si los tengo bien abiertos, mire, pero no lo está metiendo al corazón. Entonces está igual que el dormido. Muy bien, entonces íbamos ya leímos hasta el 27, Mateo 10, 24, 27. No, nos saltamos. Entonces ahí vamos al 25, Mateo 16, del 24 al 27 ya lo leímos. El 25, volvamos ahí por favor, que hablaba del egoísmo. Repite conmigo, tengo que dejar mi manera egoísta de vivir si quiero ser seguidor de Él. Muy bien, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. ¿Cómo me aferro a la vida? No puedo vivir sin un paseo, no puedo vivir sin ir a este lugar, no puedo si no compro, no puedo si no le pego la vacía al vecino, no puedo si salta la ira un ratico, no puedo vivir sin la amargura. Eso es lo que yo tengo que soltar. Me estoy aferrando a eso que me amarra, a eso que me aparta de Dios, y eso es llevar la cruz. ¿Cuál es la cruz? Que aunque mi carne quiera vaciarle al otro, yo digo, voy a llevar mi cruz y voy a aprender a ser manso como Jesús. Y salió en verso, sin esfuerzo. Si tratas de aferrarte a la vida, ¿cuál vida? La que hemos llevado todo este tiempo. Me aferro a mi forma de ser, me aferro a mi egoísmo, me aferro a las críticas, me aferro a murmurar, me aferro a las malas compañías. Me aferro a estar en el celular pegado de lo que no tengo que estar pegado, de lo que no edifica. Me aferro a los vicios. ¿Cuáles vicios? Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué vicios tienes
que no te dejan avanzar, a los que te estás aferrando en esta vida. Si te aferras a esta vida, repite conmigo, la perderé. ¿Qué voy a perder? Todo lo que usted y yo abrazamos aquí va a morir, y yo me muero con eso. Vamos a morir con todo lo que yo me aferre, porque todo lo que está en la tierra es efímero, y tú y yo nos hacemos efímeros cuando seguimos aferrados a lo que no debemos, lo que no es espiritual, no me pertenece si soy un hijo de Dios, si decido nacer de nuevo. Amén. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entrego mi vida, mis pasiones, mis deseos, mis luchas, la debo entregar. Esa es la cruz. Todos los días debo cargar mi propia cruz. Y a veces estoy, ay, mire ese nada que lleva la cruz, venga para la iglesia, lleve la cruz, y usted ni siquiera ha empezado. Ese es el mejor gimnasio. Ese es el gimnasio del cielo. Una cruz que te pese. Pero Dios dice que su yugo es liviano. Si yo llevo esa carga conmigo mismo, me lleno de una amargura que pesa. Pero si Él me ayuda con la mansedumbre, el perdón y el amor, el yugo es liviano. Perdona, iglesia. Tal vez tú te sientes amargado porque no has decidido perdonar. Suelta. El Espíritu Santo te va a decir a quién tienes que perdonar para que sueltes y vayas llevando esa carga liviana todos los días. ¿Y seguir a quién? Simón siguió a Jesús. Y el Espíritu Santo me hablaba algo tan hermoso, iglesia. Jesús ya estaba demasiado cansado y los soldados romanos tenían que garantizar que Él llegara vivo, porque tenía que morir crucificado. Si se le moría en el camino, perdían ellos y no se cumplía el propósito. Y como Dios sabía que tenía que cumplirse el propósito, Dios puso el querer como el hacer en ese soldado que le dijo, venga para acá, mijo. Así es el Espíritu Santo, venga para acá. Y nos agarra, pero nosotros no. Él nos llama y nos dice, que te voy a agarrar, hombre. Y no nos dejamos. El Señor puso en el romano que escogiera a Simón. El Señor sí ve que tú obedeciste la ley de Moisés, que desde los abuelos le hiciste caso a los abuelos cuando te llevaban a hacer los primeros actos de obediencia delante del Señor, y te enseñaron, y tú fuiste, te agarró la abuelita. A mí, en mi caso particular, a los 10 años mi abuelita me ponía el mantico y me llevaba a la iglesia. Me agarró. Pero ¿quién me agarró? El Señor puso en el corazón de mi abuela que me agarrara y me llevara. Me empezó a conquistar. A ti te ha agarrado tu mamá, te ha agarrado tu papá, tu tío, tu abuelo, pero no te dejas, no. Luego aquí nada, el Espíritu Santo. Y si Dios no puede con nosotros, ¿quién podrá? Nadie, solo Él. Entonces, cuando nosotros vemos esa imagen de que Jesús llegó hasta un tiempo, es cuando el Espíritu Santo nos dice, mira, yo ya hice mi parte y te estoy mostrando con Simón que tú también tienes que hacer la tuya. Tú también fuiste llamado a padecer, porque mira, el Señor permitió que Simón se avergonzara, porque eso da vergüenza. En medio de tanta multitud, ¿usted qué cree? La vergüenza que podía tener Jesús por estar casi desnudo, por estar maltratado, porque los latigazos que daban era para romper la carne. Y el Señor dice, quiero que te toque un poco de lo que a mí me tocó, porque si tú vas a resucitar conmigo, necesito que también padezcas y lleves tu cruz. ¿La agarraste? ¿O que te agarren? ¿La agarraste? Necesitamos hacer nuestra parte como lo hizo Simón, ir detrás de los pasos de Jesús. La palabra no se equivoca, Dios lo planeó perfectamente. Dice detrás de Jesús, porque espiritualmente tiene un mensaje para mi corazón. Yo voy detrás de Jesús.
Y hay que prestarle atención a cada palabra que está escrita, ir detrás de Él. ¿Y qué fue haciendo Simón detrás de Él? Lo mismo que Jesús, padecer, que si me gritan yo me quedo callado. ¿Ustedes han visto los emojis que hay una cremallerita? Ay, si lo han visto, ¿por qué no lo usa? Sáquela. Saquen la cremallera. Cuando te griten, te vituperen o te digan la verdad, porque muchas veces nos duele que nos digan la verdad. Saca la cremallera. Calladito, como la lechuza. Porque a veces nos están diciendo la verdad y nuestra soberbia no nos deja. Y salta esa carne, salta esa vida a la que me estoy aferrando. Salta el enojo fácilmente, saltan las rabias, salta la tristeza, salta la decepción. Ni siquiera hemos aprendido a seguir a Jesús con la cruz y nos vemos a los otros que ve este nada que viene, sabiendo que no es nuestro problema preocuparnos por los que no han atendido. Háblales de Jesús, dales ejemplo, sé testimonio de Él y ellos tal vez un día lo veremos también llevando la cruz. Es lo que hay que hacer. 26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? A veces se me vienen los jóvenes, pero los viejos también están llevados, entretenidos con el mundo. Esto es para los jóvenes y viejos. ¿Tú qué te ganas, iglesia, con agradar a tus compañeros de trabajo? ¿Tú qué te agrada, qué ganas con estar pegado de los juegos, con estar pegados del celular, con estar agradando a los del colegio, la universidad, el trabajo, la familia que no se ha convertido, tenerla ahí contentica? Y sigues de amigo de los que te dijeron, no, gracias, no me interesa. Estás ganando el mundo. Todo el que no haya aceptado a Dios se llama mundo. ¿Te estás comportando como un ciudadano del cielo? ¿Sí o no? No, nunca. Tú quieres ganarte al mundo, ser amigo del mundo. No, es que si yo ya empiezo a ser radical, me van a decir que fanático, religioso, incansable, pandereta. Porque estás amañado, abrazando al mundo. No, pero es que de pronto si yo le acepto una invitación algún día va a venir. O algún día con mi amabilidad. No, si no pudo Dios. ¿Nosotros quiénes somos, iglesia? Mira, y el día de la muerte puede ser hoy. Y vuelve y lo dice el Señor. Sigue abrazando el mundo. Que cuando llegue aquí te digo que esto no era un juego. Sigue abrazando las cosas que no hay que abrazar. Los apegos a las personas. Los apegos a las cosas materiales. Sigue abrazando para que esa persona te robe el tiempo con Dios, para que seamos traicioneros con Dios. Cuando tú sigues compartiendo, llamando, hablando, esperando invitaciones de los que no han aceptado a Dios, repite conmigo: soy un traidor. Y uno dice, ay, Judas tan traidor. Pero tú sabes cuántos Judas hay en la iglesia que se juntan con los impíos que negaron a Dios. Y si tú no lo reconoces, puede llegar hoy el Señor y te va a decir, te lo dije así, asá, asó, asú. Se las dije de todas las maneras. ¿Hay algo que valga más que el alma? Tal vez cuando estemos en la presencia de Dios quisiéramos pagar con lo que fuera y no hay con qué pagar la salvación. La salvación no tiene precio. Nosotros no la pagamos, Él ya pagó por nosotros. Por eso tenemos que escucharlo y seguirlo. Ojo los jóvenes y ojo los viejos, porque los viejos tienen más mañas. Tenemos más cosas que dejar. Pero como está el mundo hoy, los jóvenes están igual a los viejos con tantas mañas que Satanás está entrando por ahí. 27. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria del Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Y terminamos con Mateo 32, 10:32, perdón. Y con
concluimos con Mateo 10:32 y seguimos ahí. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo se reconoce en público? Repita conmigo: llevando la cruz, no dándome pena de ir detrás de lo que hizo Jesús, porque a veces da pena actuar como Jesús actuaría. Pero ¿por qué está haciendo eso? Eso le enseñan en la iglesia, es loco. No, eso me lo enseñó Jesús. Yo estoy haciendo lo que hizo Jesús. Jesús hizo de todo lo que el Padre le mandó a hacer, así lo criticaran, lo golpearan o lo que hicieran por agradar al Padre. Tú y yo lo estamos haciendo, iglesia. Y seguimos abrazando el mundo para que no nos rechacen, no nos vituperen, no nos latiguen, no nos critiquen. Y Jesús sí, Él es santo, inocente, lo hizo por ti y por mí. Y a nosotros nos avergüenza actuar como Él y nos da miedo que nos humillen y nos castiguen como a Él. 33. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Tú no llevaste la cruz, no te conozco. Te dio pena que te gritaran, no fuiste humilde, no te conozco, hacedor de mal. Deja que el Espíritu Santo te siga hablando. Nos van a rechazar si no seguimos la cruz. Por eso te digo que ese es un ejemplo que debemos entrar al corazón. 34. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Y por qué? Ya lo veremos. 35. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. 36. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. 37. Esto es una advertencia. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. 38. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. 39. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si te entregas a tu vida, si entregas tu vida por mí, la salvarás. 40. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. ¿Alguien dice amén? Mira, Él vino a dividir. ¿Sabe por qué? Porque la palabra hace que la familia me critique porque estoy siendo radical. Pero ¿y este fanático de dónde salió? Viene a que los amigos del colegio te vean mal porque eres cristiano, pero te estás avergonzando de Dios, estás negando en el colegio a Dios. Te da pena decir que eres cristiano en el trabajo, en la universidad, porque no estás llevando la cruz, porque no te estás apartando de las cosas que los otros hacen por no conocer a Dios. Y Él dice que el que recibe, si yo llevo a Cristo en mí y alguien me acepta, ¿me está aceptando a mí o a quién? A Cristo. Entonces vamos a dejar esta reflexión porque Dios ha hablado y vamos a orar. Y quiero que te pongas de pie para que podamos decirle a Dios perdón porque no he llevado la cruz, porque me importa más la gente, porque no he aprendido a ser radical, porque me da miedo. Dios dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, para que no nos avergoncemos de que Él vive en nosotros. Porque cuando tenemos que tomar decisiones radicales se nos viene un mundo encima. Pero entonces, ¿por qué si creemos que vamos a resucitar si no padecemos con Él? Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, amado Padre, te entregamos nuestro corazón en esta mañana. Te pedimos perdón, Señor, por no entregar ese corazón que necesita ser humillado, que necesita ser tratado. Pídele perdón al Espíritu Santo por el egoísmo, porque priman más mis necesidades, porque prima más mi forma de ser, para mostrarme fuerte, para mostrar que nadie me puede derrumbar, nadie me puede atropellar. Pero nos falta humildad. Pidámosle perdón al Señor porque somos traidores.
porque no abandonamos, hermanos, padres, hijos, esposa, esposo, porque amamos más a las personas que están en este mundo y ni siquiera aborrecemos nuestra propia vida. Pídele perdón al Señor porque no aborrecemos nuestra vida, porque debemos aborrecer lo que somos en esta vida, porque no nos apartamos del mal. Perdónanos, Señor, y confiésale que tú quieres seguir llevando la cruz. No importa las humillaciones, no importa el desprecio, no importa la crítica, no importa los golpes, no importa que te quedes solo, porque en el cielo tendremos compañía eterna. Sacrificar, dejar eso que no le agrada a Dios, renunciar a ser traidores con nuestro Dios. Somos traidores cuando no abandonamos lo que a Él no le agrada, cuando llenamos este templo de bandidos, cuando no cuidamos la casa, el cuerpo que Él nos ha dado, cuando usamos los ojos, los oídos, la mente para ofender al Rey de Reyes, para ofender a nuestro amado Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo, porque nos has perdonado y porque sigue tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.